¿Cómo estás? Dios te bendiga y te sorprenda con su bondad en este día. Hoy terminamos el libro de los Hechos y vemos precisamente a Dios cumpliendo su propósito con el apóstol Pablo, contra viento, marea, tormenta y lo demás. Al final de cuentas, el Señor siempre vence y nos lleva hacia esa victoria segura, preparada para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Antes de iniciar la lectura de este devocional, te invito a que me acompañes en una oración. Padre, te pedimos que al cerrar este capítulo nosotros podamos entender que el libro de los Hechos continúa con cada uno de nosotros, porque tú continúas mediante el Espíritu Santo escribiendo las páginas de tu pueblo, tu iglesia. Así que a todos nosotros, inyéctanos, Espíritu Santo, de un espíritu de fe, para que cada uno de nosotros camine no como caminábamos antes, no como camina todo mundo, sino caminando en el reino sobrenatural de Jesucristo, entendiendo que somos portadores de bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 28, versículo 23 al 31 en la versión NBI dice: señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón, el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. A este final del libro de los Hechos es lo que me gusta llamar el final del principio. El libro de los Hechos es tan solo el comienzo de una crónica de toda la operación del cuerpo de Cristo obrando en el mundo desde su resurrección y hasta la ascensión en diferentes partes de la tierra. Al principio del libro de los Hechos estuvimos viendo que el cristianismo estaba limitado a Jerusalén, a unos pocos hombres y algunas mujeres, pero al final del libro, apenas 30 años después, vemos que la fe cristiana ya había sido difundido en muchos lugares. Si has podido notar, te habrás dado cuenta que este último capítulo es una de las detalladas historias del nacimiento, crecimiento y expansión de la iglesia. Porque justamente la llegada de Pablo a Roma representa el paso del evangelio de Jerusalén a Roma y de los judíos a los gentiles. Qué lindo, ¿verdad? Ver cómo Dios, mediante diferentes personas, tanto de hombres como mujeres, y en este caso Pablo, él usó para que su propósito, que es la salvación mediante la predicación de la palabra, sea llevada a toda persona
a todo ser humano. Es hermoso ver cómo todos aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos llegar a ser instrumentos en manos de Dios, ya que en Cristo Jesús venimos a ser portadores de bendición. Tú cuentas con la maravillosa presencia de Dios mediante su Espíritu Santo en tu vida. Y vemos en la palabra que Pablo es una evidencia de lo que es ser portador de bendición, que aunque quizás cualquiera al conocer su vida podría decir que él era una persona de a malas, porque cada día parecería que iba de mal en peor. Vimos cómo fue puesto preso, sufrió naufragio, fue mordido por una culebra, y así podríamos enumerar muchas otras cosas más que él atravesó. Pero saben, portar bendición, caminar, viajar y llevarla a otro no significa que en el camino, en el proceso, las cosas siempre tienen que salir bien. No. Y eso vemos aquí en la palabra, porque justamente la bendición que tenía Pablo se manifestaba a más amplitud en las situaciones más difíciles que experimentaba. En esas situaciones él miraba la protección de Dios, miraba su provisión sobre su vida, pero también miraba cómo mediante su vida otros eran bendecidos. Y eso es lo que sucede, iglesia, dejarse utilizar por Dios en los momentos más difíciles de la vida trae recompensa, no solamente para ti, sino también para tu entorno. Creo yo que si alguno de nosotros estuviera en las condiciones que estaba Pablo, estaríamos desanimados y no con muchas ganas de anunciar el mensaje de Dios. Pero otra de las cosas que nos muestra la palabra es la importancia de siempre seguir adelante y no retroceder. Pablo no retrocedió, siguió adelante, no dejó que nada le impidiera predicar. Los impedimentos usualmente están en nosotros, en nuestra propia mente. El temor del qué dirán, la distancia que tenemos que transitar para ir a cierto lugar, la lluvia, el frío, etc. El Espíritu Santo quiere utilizar tu vida para que llegues a ser alguien que no solo porte bendición, sino que la transporte hacia otras personas. Hechos concluye diciendo lo siguiente en el versículo 31. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Una de las cosas más impresionantes de esta última sección son las dos últimas palabras. ¿Te das cuenta de cómo termina el libro de los Hechos con las palabras sin impedimento? Eso describe, iglesia, la libertad del evangelio que portamos. Iglesia, esta es tu historia y la mía, que se nos permite predicar a nosotros el reino de Dios y al Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento, sin temor alguno. Este es el objetivo de nuestra fe en esta vida. En la vida eterna es la resurrección, pero en esta vida es predicar a Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Donde quiera que estés, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el colegio, donde tú te muevas, tienes la libertad de predicar a Cristo sin impedimento. Y el poder que te va a acompañar y que nos va a acompañar, que está disponible, es exactamente el mismo que operó en Hechos. Que el Espíritu Santo te use, te sorprenda con su bondad y poder. Amén. Te invito a orar. Padre mío, gracias por el reto de este libro, por lo que ya ha significado para mí y por lo que puede significar para mí en los días y en los años venideros. Gracias por el desafío de la vida del apóstol Pablo. Ayúdame, Espíritu Santo, a ser fiel a la misma gran causa y anunciar la verdad sin impedimento. En el nombre de Jesús, amén.